El diálogo es una modalidad de discurso en la que se comunican ideas o afectos. No está de más decir que el diálogo es la base de las relaciones humanas. Para que el diálogo pueda llevarse a cabo, es necesaria la participación de mínimo 2 personas, un emisor y un receptor. Es decir, una persona que emita un mensaje y una persona que lo escuche. Pero tiene que haber un intercambio de roles, ya que si una persona toma el papel de solo hablar y la otra únicamente escucha, estaríamos hablando de un monólogo. El diálogo no es un monólogo, el diálogo es un intercambio continuo de ideas, es una dinámica de escuchar y retroalimentar a la otra persona. Existen errores muy comunes en el diálogo. Uno de ellos es la falta de disposición, tanto para comunicar como para escuchar. La cuestión del contacto visual es un elemento indispensable para darse a entender con la otra persona. Cuando no entablamos una conexión visual, la otra persona puede malinterpretar y puede pensar que no le estamos prestando suficiente atención. Existen 4 formas de escuchar. La escucha desconectada. Existen ciertos signos y señales de estar conectados con el interlocutor, pero en realidad se está muy lejos del diálogo consciente y productivo. En este tipo de escucha, podemos hacerle creer a la persona que la estamos escuchando, pero realmente no se le está prestando la debida atención. Escucha competitiva. El receptor está pensando en qué decir, pero en realidad no presta atención, simplemente está buscando un espacio para interrumpir. No sigue la exposición del emisor, se enfoca por completo a elaborar ideas para expresar y competir así con su opinión. Escucha verbal. Se presta atención solo al contenido del discurso, sin distinguir ni lo vocal ni el lenguaje gestual. Para conseguir un buen diálogo, es necesario integrar la atención en el discurso verbal, la entonación de la voz y el lenguaje corporal. Lo mejor para un buen diálogo es la escucha empática. Escuchamos con mucha atención lo verbal, pero integrado en el todo. Nunca perdemos de vista que quien se está comunicando es un ser humano que siente en profundidad lo que está expresando. Es decir, nos ponemos en el lugar del otro y hacemos el decisivo esfuerzo por fusionar su discurso con su dimensión humana. En definitiva, la comunicación es una cuestión de actitud, entendida la actitud como una disposición de ánimo manifestada exteriormente. Tomar en cuenta lo anterior puede ayudarte a tener una comunicación efectiva.